Muchísimos temas que debatir en el día de hoy, con mucha tensión geopolítica, mirando a Moscú, mirando a lo que dice Donald Trump, pero sobre todo, bueno, pues atentos en las últimas horas a India y a Pakistán, este ataque por parte de India, este enfrentamiento entre dos potencias nucleares. Paco, si te parece, empezamos contigo. Quiero saber cuál es tu opinión de este ataque y sobre todo hasta dónde puede llegar la escalada. Hemos sabido que en otras veces ha intermediado Estados Unidos. ¿Crees que en esta ocasión también se va a poder desescalar esta tensión? Me preguntas a mí, ¿no? Pues sí, empezamos contigo. Bien. El conflicto que ha estallado, bueno, entre la India y Pakistán eh, es una continuación de un conflicto de décadas, ¿no? Que tiene un antecedente histórico en un cierre en falso, ¿no? Lo definiría así, de la independencia de la India, del Imperio Británico. En 1947, el proceso de independencia desembocó en una especie de guerra civil. Y la división de la India, del antiguo imperio mandato británico, en dos países que luego resultaron ser tres, ¿no? La India, Pakistán, y posteriormente Pakistán occidental y oriental se dividieron y a su vez formaron dos países, el que conocemos actualmente como Pakistán y Bangladesh, ¿no? Primero, un cierre en falso del proceso de independencia de la India. Segundo, también relacionado con ello, ¿no? Un conflicto larvado durante muchas décadas también en Cachemira, la región del norte, que tiene territorios en disputa entre la India y Pakistán, pero además con China, ¿eh? En China con ambos países, con India y con Pakistán, ¿no? Y por otra parte, bueno, pues un proceso que ha desembocado en una especie de vuelta a la tortilla, ¿no? De la política de alianzas tanto de Pakistán como de la India, ¿no? Pakistán ha sido durante décadas un firme aliado de Estados Unidos en la zona, mientras que la India era un país muy cercano y con estrechas relaciones con la Unión Soviética, ¿no? Y este proceso se ha invertido, ¿no? En los tiempos actuales, ¿no? A pesar de que China está en los BRICS, la India está en los BRICS, perdón, junto con China. Que es que Pakistán se ha ido alejando progresivamente de Estados Unidos y acercándose más a China, aunque siempre ha tenido buenas relaciones con China también, y la India se ha ido acercando cada vez más a Estados Unidos. Y es un elemento, un factor de distorsión también dentro de los BRICS, ¿no? Un elemento de contradicción, ¿no? Esto ha seguido así, además, en el marco de un enfrentamiento histórico entre la India y Pakistán. Y además, otro factor importante, ¿no? Interno en la India, que explica también ese giro en la política exterior de la India, ¿no? Que es que el Partido del Congreso gobernó durante décadas, fue el Partido de la Independencia, el partido de Nehru, de Indira Gandhi, pero luego asistimos a un giro a la derecha en la política de la India, un giro hacia gobiernos derechistas e integristas religiosos, ¿no? Y nacionalistas, como el actual, ¿no? Y esto pues ha provocado también un aumento de la tensión. Y por otra parte, el acercamiento de la India a Estados Unidos, ¿no? Pues no olvidemos que aparte de que la India forme parte de los BRICS, también forma parte del Quad, que como su propio nombre indica es una especie de pacto cuatripartito entre Estados Unidos y dos de sus satélites, como Australia y Japón, y la India, ¿eh? Entonces, bueno, pues al final se puede deducir de que ha habido un aumento de la tensión entre India y Pakistán también relacionado con la deriva de las relaciones internacionales y los cambios que se han vivido en las relaciones internacionales de ambos países, tanto de Pakistán como de la India. La India cada vez más escorada hacia Estados Unidos y Pakistán manteniendo cada vez una firme alianza con China, ¿no? Que además tiene otra explicación también importante, ¿no? En lo que es el proyecto de la ruta y la franja de China, ¿no? Que es un proyecto de integración euroasiática, integración económica, ¿no? Y uno de sus principales corredores terrestres atraviesa Pakistán como salida natural hacia el Índico de China. Y claro, eso también supone un desplazamiento del papel de la India en la región, ¿no? En fin, vamos a ver cómo acaba todo esto, ¿no? Pero también acabaría con la frase típica, ¿no? Que cuando hay un crimen
siempre se pregunta, cui prodest, ¿a quién beneficia, no? ¿A quién beneficia que dos potencias nucleares o dos países con armas nucleares como China y Pakistán estén ahora mismo enfrentándose en el escenario euroasiático y en las fronteras de China? Yo creo que no beneficia a China, no beneficia a Rusia, no beneficia a los BRICS, ni beneficia, por supuesto, al nuevo proyecto de un mundo basado en unas nuevas reglas verdaderas, ¿no? Basadas en la cooperación y el desarrollo económico y el progreso entre los países, ¿no? En el marco también de un proyecto de integración euroasiática que supone, como he citado antes, la nueva ruta de la seda, ¿no? Por parte de China y ese corredor hacia el Índico, ¿no? En fin, veremos cómo acaba todo esto, pero es decir, atizar el enfrentamiento entre la India y Pakistán por parte de las potencias occidentales parece que ha sido la política seguida hasta ahora por parte de Estados Unidos. Y a China no le interesa absolutamente, de ninguna forma, un conflicto de este tipo, ¿no? No le interesa por sus alianzas con Pakistán históricas y porque China también ha vivido un proceso de acercamiento hacia la India en el marco de los BRICS. En fin. Pues importante este contexto histórico en un momento en el que, por cierto, veíamos antes a J.D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos, que viajó unas horas antes de que tuviera lugar este atentado en Cachemira el pasado 26 de abril. Fernando, te quiero preguntar por esto, esta escalada, ¿no?, que estamos viviendo entre India y Pakistán, como decíamos antes, dos potencias nucleares, y también, bueno, queremos saber tu opinión sobre hasta dónde puede llegar, a quién beneficia, como estaba explicando ahora Paco, si beneficia a los BRICS, si beneficia a China o si beneficia a Estados Unidos, y sobre todo, hasta dónde puede llegar este conflicto. Bueno, pues efectivamente, ¿hasta dónde puede llegar? Pues ojalá lo supiera, pero no nos vale decir aquello de que, como en otras ocasiones, como por ejemplo en la guerra de Kargil de 1999, o en anteriores o en posteriores atentados que ha habido, como los de Bombay y tal, al final más o menos la cosa se pudo reconducir y la escalada pues no nos lleva a una guerra, digamos, a gran escala, a una guerra de grandes dimensiones entre Pakistán y la India, que hubiera terminado en una guerra nuclear. Pues no nos vale decir, como dijo Trump el otro día, dice, bueno, no, esto son cosas que pasan y tal, y ya se arreglarán ellos. No, ya se arreglarán ellos, pues a lo mejor se arreglan, a lo mejor no. Es decir, de hecho, los pakistaníes, los rusos tienen muy buena relación con los indios, y eso es histórico, desde hace mucho tiempo, desde la época de la Unión Soviética, y ahora también tienen bastante buena relación con los pakistaníes, y los pakistaníes, de una forma discreta o relativamente discreta, les han pedido una mediación a los rusos, porque saben que tienen esa capacidad de interlocución con ambos países. Vamos a ver, evidentemente el divide y vencerás beneficia a los anglos fundamentalmente, a Estados Unidos y a los siniestros británicos. Y aquí, ya digo, la cuestión es que el conflicto, si el conflicto se mantiene más o menos en la zona de Cachemira, bueno, se podrá desescalar. Si trasciende la zona de Cachemira, tenemos un problema muy grande. Ahora mismo lo que estamos viendo, ya digo, es que en el ataque de la India ayer sobre supuestas posiciones de independentistas y de yihadistas a favor de la independencia de la Cachemira, India, bueno, pues la respuesta, bueno, no la respuesta, antes incluso de la respuesta, ha sido un desastre, porque ha supuesto que cinco aviones de distinto tipo indios han sido derribados, más algún dron, etcétera. Parece ser que uno es un Rafale, otro es un Mirage 2000, en fin, otro parece que es un MiG-29. Bueno, un desastre. Y todo apunta a que la mayoría, puede que algunos hayan sido derribados por misiles antiaéreos, pero también han intervenido, y esto es algo a notar, porque estamos hablando, aunque hay parte de material ruso, pero también de material francés, etcétera, y estamos hablando, y señalaba Paco antes, la estrecha colaboración de Pakistán con China,
que a través de la iniciativa de la Franja y de la Ruta y en el corredor chino-pakistaní, el corredor económico chino-pakistaní, han invertido 56.000 millones de dólares. Esto es porque para China la estabilidad de Pakistán es fundamental. China, que lo que quiere es expandir el comercio y la creación de infraestructuras, llegó a una conclusión hace ya bastantes años de que Afganistán, con su inestabilidad crónica, era un problema y que para estabilizar Afganistán había que estabilizar primero o iniciar ese proceso con Pakistán, ¿no? Por todas las relaciones que tienen ambos países y cómo están unidos en muchos conflictos. Y eso pasaba por crear prácticamente una economía nueva a Pakistán. Con lo cual China para nada está interesada en una guerra. Es decir, allí, aparte que si eso desemboca una guerra nuclear, le afectaría directamente a China. Por otro lado, aunque históricamente los chinos y los indios han tenido muchas diferencias, incluso una guerra, creo que fue en 1962, no me hagáis mucho caso, por ahí. Y constantemente también tienen tensiones en sus fronteras que no están reconocidas por ninguna de ambas partes, ni por la India ni por China. Es cierto que han sido capaces de implementar sistemas para que cuando hay esos conflictos, pues bueno, de alguna manera no vayan a más entre chinos e indios. Pues estamos hablando también de dos potencias nucleares, obviamente. Y es, por ejemplo, y lo habréis visto alguna vez, cuando salen noticias de que ha habido ataques o enfrentamientos, mejor dicho, en la frontera, sobre todo en la frontera de Cachemira, en la zona de Lek, y hay una zona que tienen los chinos ocupada y reclamada por los indios, etcétera. Bueno, y es que a veces salen noticias un poco extrañas como que se han enfrentado con palos y piedras. Y dices, hombre, ¿y esto? Bueno, pues esto es un producto de la sabiduría oriental, en este caso, y no de la estupidez occidental. Y es que las fuerzas fronterizas militares de ambos países, en su primera línea, en la que se están viendo prácticamente las caras, no van armadas. Con lo cual, cuando entran en disputa, pues tienen que recurrir a pedradas y a palos. Es decir, pero la cosa no pasa a mayores. Pues bien, aquí ya digo, se está jugando mucho, es estratégico, a quien le interesa el caos es obviamente Occidente, y para no extenderme más, señalar el interés enorme que tienen los chinos, y todo apunta, ya digo, habrá que ir comprobando, ojo, que lo que ha derribado, ya digo, a la mayor parte de estos 5 aviones, que es un desastre para la India, a ver cómo lo justifican, porque el lavado de cara que querían hacer los indios haciendo este ataque diciendo, bueno, ya hemos atacado, ya hemos vengado el atentado que ha habido contra los turistas indios en Cachemira y tal, pues ha sido tan desastroso que han perdido, ya digo, 5 aviones, y además los han perdido a manos de un misil que es el JF-17, perdón, un avión que es el JF-17, que es chino, vendido a los pakistaníes, y de un misil que es el PL-15, que es uno de los mejores misiles chinos, hipersónico, y que parece ser el que ha derribado al zoológico que tienen los indios de material militar de todos los lados. Señalar simplemente una cosa más. Uno de los aliados típicos actuales, ya de hace tiempo, de la India, que le vende también armamento y tecnología de armamento, es Israel. Y encima, para liarlo más, el gobierno que hay ahora de Zarif es un gobierno que llega a Pakistán producto de una especie de golpe de Estado blando, por llamarlo de alguna manera, en la que echan del poder a Imran Khan, una persona que se había acercado a Rusia, que también se había acercado, bueno, eso era obvio, a China, ¿no? Pero que sobre todo se había acercado a Rusia, y que lo tiraron abajo, pues, como se ha sabido, el ejército pakistaní bueno, la CIA, obviamente, que estaba detrás de eso. Entonces, vamos a ver si se puede parar ahí la escalada. Veremos, pero la situación ahora es muy complicada.
Cuanto menos complicada entre India y Pakistán. Se habla de simulacros aéreos, se habla de que Pakistán habría derribado 5 aviones. Carlos, te quiero preguntar por esto, las tensiones que hemos vivido en las últimas horas y también hasta dónde puede llegar esta escalada, si puede haber una mediación, bueno, por parte de China, de Estados Unidos, para intentar minimizar este conflicto. Bueno, en primer término, lo que debemos entender es que, bueno, el tránsito hacia el mundo multipolar del siglo XXI definitivamente no es un tránsito idílico ni mucho menos romántico, ¿no? Estamos viendo que el conflicto, ¿no? Los procesos beligerantes siguen siendo parte de los cambios internacionales, y en esa perspectiva el renovado conflicto palestino-indio, que como bien dijeron los contertulios no es nuevo en absoluto, son 60 años de conflicto con diversos choques a lo largo de esos 60 años, debe entenderse como parte también de ese esquema, ¿no? De tensión, de polaridad confrontativa, vamos a decir, entre aquellos países que justamente están en el Asia y que representan, vamos a decir, sobre todo la India, una capital potencia, digamos, en términos demográficos, en términos de producción, y que al decir de lo que fuera este gran pensador ruso Yevgeny Primakov, debería conformar el triángulo estratégico del mundo euroasiático, es decir, conformado por China, India y Rusia. En este contexto no puede entenderse o no puede decirse, digamos, que esto es algo casual, fortuito, ¿no? Aquí hay que ver, y esto ya lo dejo con la especulación, y bueno, creo que es un ejercicio saludable desarrollarlo. Vamos a ver qué tanta implicancia tienen que ver en esto los servicios de inteligencia occidentales, habida cuenta de que la inteligencia occidental atlantista siempre utiliza el caos para lograr sus objetivos, ¿no? No olvidemos que tanto Pakistán como la India, como bien decían los contertulios, son potencias nuclearizadas, ¿no? Tienen 150 más cada una digamos, de armas nucleares. Esto, la proximidad, ¿no? En la frontera que están, y las capacidades demográficas que tienen. Si algo se complica allí más de lo que está, podría representar un choque de nuevo cuño en términos nucleares, ¿no? Yo creo que vamos a tener que ver el desarrollo de esto, ver solamente, no solamente, digamos, el árbol, sino intentar ver el bosque, comprender la transición sistémica a la que estamos afrontando. El rol de Estados Unidos sigue siendo, bueno, pues a pesar de las exabruptos de Donald Trump, a pesar de las peroratas que han hecho de diversos de sus funcionarios, vamos a ver realmente con quién está en este sentido. Digamos, la India ha tenido vamos a decir, un desbalance, ¿no? En relación a los BRICS, porque siempre vamos a decir que ha tenido a jugar, cierta forma, dos bandas, ¿no? Con un pie en los BRICS y con otro pie en el Quad, como bien mencionaban. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, no podemos decir definitivamente, sentenciar que esto se puede desencadenar de una forma estrepitosa. Bueno, estamos en ese proceso, pero en el camino pueden suceder muchas consideraciones, ¿no? Entonces, ahora estamos asistiendo a una reactivación de las placas geopolíticas, entendiendo por placas geopolíticas aquellas regiones que proyectan más allá de sus espacios, ¿no? La influencia en el mundo, ¿no? Europa Oriental todavía sigue activada con el conflicto renovado conflicto ruso-ucraniano, que en realidad, como bien decían, es la OTAN detrás de el Oriente Medio, que también ya hace buen tiempo está reactivado con la cuestión de Irán ahora mismo. Y faltaba solamente lo que es el Asia y el Indo-Pacífico, ¿no? Bueno, lo estamos empezando a ver con lo que se está reactivando entre Pakistán y la India. Considero que la India, o el destino le va a exigir a la India definiciones. O sea, en el siglo XXI va a tener que decidir realmente a dónde, en qué cancha realmente se pretende jugar la arena internacional. Si se está en los BRICS, ¿no? Y al mismo tiempo recibe influencia, entiéndase también que los ingleses, ¿no? Londres siempre ha visto a la India como una proyección dentro de lo que es el Asia, y de hecho algunos pensadores, se me viene a la cabeza Skolnikov, por ejemplo, un estratega ruso, él mencionaba de que Inglaterra tiene la intención de
volver a la escena mundial a través de la India, ¿no? Entonces, no, por ahí no es muy casual, digamos, que existan gobernantes en el mismo Inglaterra con ascendencia de la India, ¿no? O sea, también hay que analizar esa perspectiva. Bueno, en cuanto al asunto de Pakistán, cómo está reaccionando, bueno, no se va a saber a ciencia cierta quiénes están detrás de todo esto conforme ahora mismo estamos analizando. O sea, en este contexto, en este momento, todavía yo encuentro que está muy nebuloso para poder desarrollar perspectivas definitorias en cuanto al desencadenamiento, al desenvolvimiento de este recrudecido conflicto pakistaní-indio.